Bueno, pues buenas tardes. Gracias, Paloma, y gracias a la Fundación. Y entonces yo la comunicación que voy a hacer está dentro de lo que son las cuestiones preambulares, por así decir, las cuestiones preambulares relativas al sistema o a la filosofía que ha hecho Bueno, este tipo de cuestiones. Y entonces lo titula El antisabio, sabiendo que hay compañeros que han titulado artículos, bueno, el sabio, ¿no? Precisamente por la amplitud de conocimientos que tenía y por este tipo de cuestiones. Por ejemplo, Carmen Baños. Pero luego ves el artículo y te das cuenta que Carmen Baños, por ejemplo, se refiere a una sabiduría sui generis. Bueno, pues esta es a la que yo me refiero. Un tipo de sabiduría sui generis. O sea, con decir antisabio no quiere decir que sea un ignorante, sino que tiene un tipo de sabiduría sui generis que precisamente consiste en oponerse a esta idea del sabio. Esta es más o menos la idea que quiero. Es decir, aquello que decía Bueno de Dubuis Raimond, de ignoramus, ignorabimus, este ignorabimus, este ignoraremos, pues este es un poco la cuestión de esta antisabiduría, de este antisabio ante la figura de un conocedor de todo, de Dios, prácticamente, de Dios ontológico, omnisciente y omnipotente. Pues esta idea consistía en ver cómo la dialéctica de la que parte Bueno, y entonces esa dialéctica remite a este conocimiento universal, a este conocimiento total que se supone que tiene el sabio. Entonces el planteamiento más o menos, el resumen del planteamiento. El planteamiento consiste en partir del presente, del mercado pretórico. Entonces, en el mercado pretórico, de la abundancia de productos que se venden, entre la abundancia de elementos pues están los saberes. Entonces se venden saberes totales, saberes absolutos, saberes por todos los sitios, de todo tipo de sacros, científicos, fundamentalistas, de todo tipo, sapienciales. O sea, la plétora de saberes que se ofrecen y que prometen este tipo de cuestiones, felicidad, plenitud, pues este tipo de cuestiones está por todos los sitios. Entonces, claro, hay una plétora de sabidurías, por así decir, de cosas distintas que chocan entre sí. Entonces, si chocan entre sí, quiere decir que son inconmensurables entre ellas y cada una habla de un tipo de sabiduría distinta. Entonces, tenemos una pluralidad completa, una plétora de pluralidades de sabiduría, lo que significa que suponen que el resto son falsas, es parte de ignorancia, ¿no? Y entonces, vamos a llamar, por así decir, el mito del sabio, aquel tipo de sabiduría total que es capaz de incorporar las inconmensurables que hay entre la pluralidad de tipos de saberes totales, por así decir. O sea, el mito, la sabiduría por así que atribuimos a este sabio, por encima de totalizar, que consiste en totalizar las inconmensurables que salen de la pluralidad de saberes totales, algo así. Ese sería el asunto. Entonces, lo que suponemos es que Bueno ha dado con una figura del sabio, una figura de la sabiduría que consiste precisamente en partir de esas distintas sabidurías particulares y conseguir aunarlas, conseguir totalizarlas. Es decir, parte de la propia dialéctica del enfrentamiento entre sabidurías totales, porque de esas hay muchas, bien, a lo largo de toda la historia. Entonces vamos a nombrar unas cuantas, vamos a repasarlas y después vamos a criticarlas. Este sería el planteamiento, ¿no? Entonces el mito del sabio sería aquel al que se opone el antisabio, por así decir, ¿no? Y entonces el problema de esta antisabiduría, de este antisabio, es desde dónde se ejerce esa posición, de dónde se ejerce el anti. Claro, el anti se tiene que ejercer desde un saber. Entonces la cuestión es esta. El alcance de este anti tiene que ser por lo menos de la misma magnitud que la del sabio, pero a la contra, por así decir. Entonces, lo que creemos es que Gustavo Bueno da con esta figura, con esta configuración, y precisamente el sistema se cristaliza y explota a partir del desarrollo de esta cristalización, de esta dialéctica con estas figuras de estos sabios y de este sabio total. Entonces, bueno, vamos a ver una serie de modulaciones del sabio, una serie de modulaciones de la sabiduría y la crítica. Esto es lo que voy a plantear, aquí. Entonces, como todo el mundo sabe, sabio viene del sap, que es una tradición europea, de gustar y percibir. El sabio es el que sabe de sabores, ¿no?
Y entonces esta raíz biológica de la palabra, por ejemplo, aparece en muchos idiomas, en el griego, en el latín, en el persa, en el chino, que son los dens sapientiae, es decir, lo que nosotros llamamos muelas del juicio. Este componente biológico originario en la palabra son dientes sabios, estos dientes sabios, y en muchas tradiciones lingüísticas, ¿no? Entonces, que ya el propio origen etimológico del sabio tiene una especie de recorrido de sustantivación desde los aspectos biológicos, pasa algo parecido como la idea de nación. La idea de nación tiene este es origen biológico de los dientes, de los nacimientos de los dientes. Bueno, pero pues el término es completamente equívoco, ¿eh? O sea, quiere decir, esto del sabio, por ejemplo, ¿por qué? Porque en la regla de la lengua se llama sabio a un tipo de arenisca en Extremadura. Quiere decir que esto no es ni siquiera análogo. Entonces, el problema consiste en que este término sabio, de aquel que tiene unos profundos conocimientos de ciencias o de artes o de lo que sea, pues se aplica a multitud no solamente se aplica a animales sabios, perros sabios, monos sabios, a libros, a cosas, y a los propios hombres, ¿no? Que es cuando se sustantiva. Entonces nosotros lo hemos utilizado antisabio sin guión y sin mayúsculas, quiere decir sin sustantivarlo, antisabio. ¿Por qué? Porque se sustantiva cuando se aplica, por ejemplo, a un sujeto, a una cosa. Por ejemplo, Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio va con mayúsculas porque se le aplica un tipo de sabiduría por todas las cosas que hizo, ¿no? La Universidad de Salamanca, las escuelas de traductores, la Real Historia de España, los corpus jurídicos. Entonces, en realidad, Alfonso X no sabía, no se le puede considerar sabio porque él no lo escribe. Sin embargo, dirige estas instituciones y entonces se le aplica a él el sabio sin ser sabio. Quiero decir que la cuestión entonces hay que vincularla, para dejar de esta sustantivación personal, hay que vincularla al contenido mismo de la sabiduría. Y el contenido de la sabiduría, entonces es más interesante porque ya lo objetiva, es decir, el sabio está en función de la sabiduría que tiene. Este componente subjetivo. Entonces, objetivarlo lo máximo posible. ¿Qué contenidos materiales se aplica al sabio en cuanto está vinculado a un tipo de saber determinado, un tipo de saber por así decir, total, o lo más amplio posible? Bueno, pues vamos a ver muy rápidamente, hacer una especie de un recorrido para ver que inmediatamente alcanza estas cotas máximas, la palabra sabiduría, la palabra sofía, la palabra sapiencia en latín, y es que pues la sabiduría, bueno, se forma con un abstracto que es ía y un idor que es un sufijo agente. Entonces, sabiduría, la sabiduría. La primera noticia que tenemos de la traducción a Sofía del griego es de los Vedas del siglo II a.C. y entonces habla de los 7 sabios Opsaptarshi, que son los ancestros o gotras de todos los brahmanes y de todas las partes del universo, que son precisamente las 7 estrellas de la Osa Mayor. Las 7 estrellas del universo son los 7 sabios, y a partir de ahí, quiero decir, que es una tradición sacra, segundogenérica, ¿no? Este es el origen que luego se va a pasar cuando las religiones secundarias se transformen más bien en contenidos santos, se va a pasar a los sabios. Por ejemplo, se habla de los 7 sabios de Grecia, de los 7 sabios de Roma, que es decir, unas personas que ya no tienen este componente sacro trascendente, por ejemplo, Solón, otras de Mileto, todos estos, ¿no? Los griegos hablan de la sofía, en principio, por ejemplo, como una tecné, como un arte, una sabiduría de algo concreto, la sabiduría que tiene, es decir, es todavía un conocimiento relativamente sencillo. Bien, los sofistas yo creo que son los que van a considerar esta sofía o esta sabiduría, más que como nosotros lo consideramos, como un amor a una sabiduría que no tenemos, como los que tienen precisamente el conocimiento de esa sabiduría, ¿no? Por ejemplo, en el Protágoras de Platón discute con Protágoras porque
Sócrates no cree que la sabiduría se puede enseñar, es decir, la virtud de ser ciudadano o la virtud de ser hombre, eso no se puede enseñar. Diríamos, por así decirlo, lo llevamos incorporado cuando somos ciudadanos ya, ¿no? Sin embargo, Protágoras cobra por enseñar la sabiduría, por enseñar la virtud. La virtud es una cuestión práctica a la vez que teórica, que es la de ser humano. Y entonces, esta sabiduría es, diríamos, alcanza las máximas cotas en Aristóteles, porque la sabiduría consiste en la ciencia que se busca. Dice Aristóteles que hay una ciencia que no tenemos, pero es una ciencia que se busca, es una ciencia primera, de los primeros principios y las primeras causas, que no tenemos, pero por así decir, que suponemos que tiene que existir, porque la sabiduría que tenemos se agota en las categorías. Se agota la sustancia, la cantidad, la cualidad, entonces se supone que tiene que haber una que englobe el resto, ¿no? Tampoco es la teología, porque la teología solamente habla de Dios, entonces tendría que haber una sabiduría de los primeros principios y las primeras causas. Toda la tradición posterior, pues, por ejemplo, los neoplatónicos, con Plotino, la sabiduría no se tiene, pero con la teurgia se supone que el sabio va a ascender, va a regresar a los principios del uno, de la emanación, ¿no? Va a regresar, no va a llegar al uno, pero va a llegar por lo menos al alma del mundo. Entonces el sabio es aquel que llega al alma, el alma del mundo es una especie de ego trascendental ya. Es decir, el máximo conocedor de estos procesos emanativos del uno hacia el mundo y del regreso. Bien, entonces, de la sabiduría ya se habla por todos sitios, los estoicos, Séneca, quizá donde se produce un paso más del aspecto teórico al aspecto práctico es con el cristianismo, porque la sabiduría se aplica o bien al sabio que tiene temor de Dios, que es una cuestión práctica, que tiene temor de Dios, por así decir, o que sigue las reglas de Dios, ese es el sabio, pero también se va a aplicar a Dios en cuanto que Dios es el que hace el mundo, y lo hace el mundo a través de una sabiduría. Esta sabiduría es de conocimiento total, ¿no? Los estoicos, por ejemplo, hablan del sabio. El sabio es aquel que es un microcosmos, tiene un conocimiento particular del macrocosmos, es decir, del logos universal. El sabio, el que coincide con el conocimiento del logos, etc., ¿no? En el cristianismo, en los proverbios, viene esta idea, ¿no? Que la sabiduría es el modo en que Dios ha creado el mundo, es decir, es una cuestión práctica. El conocimiento es, la realización de ese conocimiento es a lo que se refieren. Bueno, en Santo Tomás pasa lo mismo, el conocimiento cierto de las causas más profundas de todo. Esto en metafísica dice esto, ¿no? Algo que se parece, claro, entonces Dios es este sabio, en principio, y Dios lo conoce todo porque lo hace todo, es omnipotente. El que coge la distancia respecto de Dios, bueno, y sigue dando a Dios esa sabiduría, por ejemplo, es Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa, en la docta ignorancia, nosotros tenemos una ignorancia docta porque conocemos hasta donde llega la lógica, pero la lógica llega hasta unos límites, entonces esos límites son inconmensurables entre sí, pero es Dios, es la coincidencia oppositorum, esto es lo que hablábamos al principio, el que hace coincidir todos los opuestos. Entonces Dios es coincidencia oppositorum, entonces Dios tiene esa sabiduría que nosotros no tenemos, nosotros estamos presos de la ignorancia. A este conocimiento total es al que me refiero, luego vamos a verlo. Bueno, pues nada, esto sigue, hay libros sobre la sabiduría por todos los sitios. En Burgos se edita Los 7 sabios de Roma, que tiene una especie de... son libros con moralejas donde los sabios se ponen por encima de las instituciones, por ejemplo, instituciones donde los consejeros aconsejan al rey o al César, aconsejan al dirigente pero lo aconsejan mal, y entonces los sabios son los que hacen rectificar esto y que se dé cuenta el dirigente de que está mal aconsejado, bien aconsejado, este tipo de cuestiones, ¿no? El racionalismo moderno es el que le va a quitar a Dios esta cuestión sapiencial y se la va a dar a la propia razón humana, que es la tesis universal de Descartes. Nosotros con un principio firme, el cogito, y con un método vamos a llegar a conocerlo todo. Esta es la tesis del racionalismo cartesiano. Esta es la tesis de Leibniz. Con una característica universalis y el método lógico, a través de una serie de principios, lo conoceremos todo, absolutamente todo. Nosotros, la razón humana, por así decir. La idea del uno y el todo, la idea de la relación del uno y el todo, que en Alemania entra
que es la tesis, así entienden Spinoza, la relación de uno y de todo es la relación esta que conecta lo particular con lo universal, y esta relación de lo particular con lo universal va a ser el objeto mismo del conocimiento humano, el objeto mismo de la sabiduría. Esto es lo que hace Lessing en su libro de Nathan el Sabio. Hay 3 dioses, cada uno de los dioses es único y es perfecto, y sin embargo los 3 dioses son un mismo Dios. Esta unión de las religiones ontoteológicas, ¿no? Ese es el conocimiento máximo, a esto me refiero, esta posibilidad. Y luego, por ejemplo, Aldous Huxley, que hace un sumatorio de todos estos conocimientos, cada uno de su lado. La filosofía perenne, hay una filosofía perenne, hay un conocimiento universal perenne que ha salido a lo largo de la historia, entonces lo único que hace es juntar allí frases de unos, de otros, y entonces ahí tienes ya la misma tesis sobre todos los conocimientos unidos, por así decir. Esta es la tesis esta a la que nos referimos, ¿no? Que son las bases inmanentes y trascendentes de todo el ser, alma de los inspirados, que convergentes de una realidad última y divina, dice Huxley. Este es el conocimiento que ha aparecido aquí y allí, de algún modo, por estos inspirados, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a ver, por citar algunos, hay muchísimos más, hay libros de todo tipo, por ejemplo, bueno, de todo tipo. Por ejemplo, el libro de la sabiduría de Luis Vives, lo único que dice es que tiene que haber un buen juicio. El libro de la sabiduría es de aquel que tiene un buen juicio, O sea, bueno, no hace falta quedarse en este. Vamos a ver la crítica, vamos a ver si se puede criticar esto y se puede ordenar todo este terreno de todas estas sabidurías y de todas estas complicaciones que tiene respecto de la dialéctica con la antisabiduría, que es lo que necesitamos nosotros, del antisabio, que es la que atribuyo yo en principio a bueno, ¿no? Entonces yo vi una tabla, cuando estuve con el tema de los santos, una tabla que hizo Bueno para un curso de verano que se llama Los sabios, el arte de vivir. Entonces le sale la ciencia y sabiduría. Entonces le salen 16, tiene 4 criterios, le salen 16 posiciones, que en realidad son 24, donde clasifica, pues aquí todos, Orfeo, Augusto, Mahatma Gandhi, aquí están todos, Paracelso, Posidonio, Anaxágoras, Teéteto. No tenemos el desarrollo de la conferencia, solo tenemos el cuadro, y bueno, más o menos con el cuadro me he hecho lo he simplificado, por así decir, para hacerlo más fácil de encontrar ejemplos y de desarrollar, en tres criterios, que salen 8 posiciones. Entonces, claro, en realidad, cuando haces una tabla de las clasificaciones de la sabiduría, pues lo que estás haciendo es lo que se ha hecho siempre. Lo que se ha hecho siempre ha sido hacer una clasificación de los saberes, una clasificación de las ciencias, estas clasificaciones que hay, a cada filósofo ha hecho una, desde la analogía de la línea de Platón, donde el sabio es el que sabe de las ideas, el nous, el que tiene el nous, Aristóteles, todos. La clasificación de Aristóteles es una de las más longevas. Los institutos, por ejemplo, dividen sus clases en función de esta de clasificación de Aristóteles todavía, que son ciencias prácticas por un lado, los módulos, ciencias del hacer, la prudencia, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas. Bien, entonces, pues bueno, no sé si puede ser útil esta clasificación, pues bien, y si no, pues nada, por lo menos nos va a servir para identificar la sabiduría sui generis, en que consiste dialécticamente la tesis de Bueno respecto de este mito del sabio, que suponemos que está actuando de muchos modos a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces, voy a utilizar 3 criterios, que salen 8 posiciones. El primer, que es una especie de adaptación de esta tabla, porque en esta tabla lo que se trata de hacer, lo que hace Bueno, es más bien práctico, más que teórico, que es el arte de vivir, la ciencia y la sabiduría. Y eso es un curso de verano que dirigía este que se murió, no va a ver en el Escorial, ahora no lo pone aquí. Sí, exactamente. Sánchez Dragó.
Bien, pues nada, vamos a ver, primer criterio. El primer criterio es la diferencia, el alcance que tiene esta sabiduría. Entonces, esta sabiduría puede hacerse o dirigirse o basarse en un saber parcial o bien en uno total. El saber parcial más bien es mundano o más bien es categórico, y el saber total pues es transmundano o trascendental o como queremos llamar. El segundo criterio es el carácter positivo de esta sabiduría o negativo. Yo creo que este es el más interesante, por así decir, respecto de otras clasificaciones de los saberes. Que hay un conocimiento positivo, que es decir, por lo que sabe, por lo que afirma, y un conocimiento y un saber negativo, que es por lo que niega. Pero también es un saber, y también es un conocimiento y una sabiduría. Es decir, podemos decir que la ignorancia es aquello que no tenemos, y esto es desde un conocimiento positivo, de una sabiduría positiva, la ignorancia es lo que no tenemos. Pero desde una ignorancia negativa, desde un conocimiento negativo, desde una sabiduría negativa, lo que decimos es lo que le sobra al otro, que cree que sabe y no lo sabe, que se equivoca. Aquello que le sobra al otro es el componente positivo, el componente negativo que tiene nuestra sabiduría, que son los mitos. Y yo creo que esto es lo que ocurre con Bueno. Bueno lo que está denunciando constantemente a lo largo de toda su trayectoria son aquellos mitos que en realidad es ignorancia, que sobra, no más que falta. Y entonces se trata de ver cuáles son las posiciones, después de romper esos mitos, de esos fragmentos que quedan ahí en los que nos podemos basar. Esto yo creo que es un modo de... O sea, saber por qué el otro se equivoca. Esta es la cuestión. Saber por qué el otro se equivoca. Y entonces esto es lo que más falta hace. ¿Por qué? Porque vivimos en esta plétora de conocimientos absolutos y totales que están por todos sitios, que se venden y que se prometen, etcétera, etcétera. Entonces el más importante es el conocimiento negativo, por eso, más que el positivo, que es ampliar y dar echar más leña al fuego. Por ejemplo, eso normalmente lo que siempre se suele decir es el solo sé que no sé nada, de Sócrates, ¿no? Claro, eso es un conocimiento negativo porque dice que sabe que no sabe nada. Entonces el oráculo de Delfos dijo, bueno, pues usted es más sabio que estos sabios que creen que saben lo que es la piedad o que es la justicia o que es la verdad y no lo saben. Bueno, sí, pero dice, bueno, que el conocimiento que tiene Sócrates de esto es un conocimiento oscuro y confuso, porque ese no saber nada que saber es. Es decir, la posición de Sócrates pues es igual de oscura y confusa que lo que niega. Entonces se trata de tener una base firme para hacer esta dialéctica con el sabio. Sin esa base firme no podemos establecer la crítica, la potencia de la crítica. Y el último criterio es si esta sabiduría se basa en conexiones o no tiene conexiones entre las cosas que afirma. Digo conexiones porque las conexiones son la base, son el fundamento de las relaciones para nosotros. Entonces, si las relaciones son M3, que son el conocimiento del mundo, el conocimiento de las leyes del mundo, pues las conexiones son aquí la clave. Estos esquemas materiales de identidad, la causalidad y estas cosas. Bien, pues entonces el modelo 1 que nos sale es el de... Es un conocimiento parcial, mundano, positivo, pero donde no vemos las conexiones, que más bien se alinea con el espiritualismo y el idealismo, que prescinde de estas conexiones físicas, ¿no?, operatorias. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, el conocimiento de la sabiduría que tiene el mago o el hechicero. El mago o el hechicero supone que tiene un dominio sobre un conjunto de elementos, pero lo que no sabemos es a través de qué conexiones, ¿no? Los análisis de Fraser de la magia homeopática o contaminante es que se supone que hay unos procesos que están vinculados a las operaciones que hace el mago, pero no podemos conocer. Es decir, es un conocimiento positivo, pero sin embargo... irracional, no es irracional, pero no podemos establecer las conexiones y no es enseñable, por así decir, también es categorial, es técnico, porque hay una serie de normas, pero no podemos conocer las causas. Y entonces aquí también están los astrólogos y todas estas cuestiones, ¿no? La magia tribal, la astrología, oracular, tienen unos conocimientos. El modelo 2, por ejemplo, es un modelo de positivo, parcial, pero sí sabemos las conexiones. Y ese es el conocimiento propiamente categorial. Es un conocimiento por límites, por una serie de armaduras causales.
Y entonces el conocimiento causal funciona a través, una vez que se cierra una categoría, funciona a través de metábasis, sí, de ampliamientos de ese campo. O sea, una vez que se cierra una categoría, como la matemática o la física, o la química, pues entonces es cuando explota. Y entonces cuando explota es cuando se desarrolla ese campo y cuando, por ejemplo, los números naturales, enteros, positivos, racionales, irracionales, imaginarios, es cuando explota ese campo. Y cuando hasta trascendentes, es cuando, por así decir, ese campo tiende a ampliar sus límites constantemente. Esto pasa con la cosmología, la física y demás, ¿no? Este es por conexiones, no es espiritualista, y es parcial. La sabiduría que tiene el modelo 4, la sabiduría que tiene un conocimiento total, sin conexiones, positivo, es el del total, es el del místico. Los estáticos, el sentimiento oceánico, este tipo, los brahmanes, los gnosofistas, la mística católica, los alumbrados, es la ciencia de los bienaventurados. La ciencia de los bienaventurados, dice Santo Tomás, que es la ciencia que es el conocimiento de aquel que está en presencia de Dios. Entonces, sin embargo, lo que no se ven son las conexiones. Aquí no se ven qué conexiones se establecen en estos saberes por el místico. El modelo 4, voy a ir lo más rápido posible. El modelo 4 es el modelo del conocimiento total por conexiones. Supone que hay una serie de conexiones, un total, absoluto. Que precisamente este que decimos de Aristóteles, el conocimiento de los primeros principios y las primeras causas. Y además se utiliza, este conocimiento por conexiones es el que se utiliza constantemente cuando se utiliza la idea de causa. La idea de causa es fundamental en toda la metafísica. La idea de causa es fundamental, por ejemplo, en Aristóteles, por ejemplo, en Santo Tomás lo que se busca es la causa del mundo es Dios. En Platón, la causa de las cosas son las ideas, es decir, si esto es blanco es por la blancura, si esto es bello es por la belleza, la causa de las cosas son las ideas. Entonces la idea de causa es fundamental aquí. En Santo Tomás, Dios, pero por ejemplo, en los empiristas igual, se busca la causa de la idea, si la causa de la impresión, si la idea tiene una impresión como causa es verdadera, si la idea no tiene impresión como causa es falsa. O sea, la idea de causa es fundamental. La idea de causa para la demostración de la existencia de Dios es también en Descartes, por ejemplo, fundamental. Las ideas tienen una causa, como Dios es una idea que no ve una causa afuera, la causa tiene que ser Dios. Es decir, la idea de causa es completamente fundamental en toda la metafísica. Sin embargo, nosotros no alcanzamos a ver tampoco estas conexiones. Del racionalismo, estas conexiones entre estas ideas, ¿no? Y luego, lo más interesantes son los negativos, que es a los que vamos. Las sabidurías negativas son las más interesantes porque es donde nos encontramos con este anti del sabio. Y entonces nos encontramos con otras 4, la del modelo 5, que es parcial, negativa y sin conexiones, que es la del escepticismo. Y también la del agnosticismo. Es decir, el escéptico, por así decir, tiene un conocimiento parcial, pero a través del cual niega el conocimiento total. Por ejemplo, la tesis de Gorgias. Nada se sabe, o sea, nada es. Y si algo fuese, no podría conocerse. ¿Cómo sabe usted que no puede conocerse nada? Este escepticismo. Entonces, lo que hay que suponer es que donde no se ve la conexión que hay entre lo que está usted diciendo, el escepticismo se produce a través de un conocimiento que es la retórica. Este es el conocimiento que tenían los sofistas. Por ejemplo, los pirrónicos hacen epogé, suspensión de juicio. ¿Por qué? Porque puedes concluir en una cosa y en la contraria. Entonces el Pirrón de Elis, decía hay que suspender el juicio, porque siempre nos vamos a equivocar. ¿Qué conocimiento tiene el pirronismo? Pues la lógica. La lógica es el que le permite negar el conocimiento de la sabiduría total. Es una sabiduría negativa. Pero hay más. Por ejemplo, el Francisco Sánchez tiene un libro, que es el que copia luego esta tesis de Descartes, que es del más noble y universal primer saber. ¿Cuál es el primer saber? Que nada se sabe. ¿Y por qué usted sabe que nada se sabe? Pues sabe que nada se sabe porque todo es probable. Es decir, todos los conocimientos que tenemos del mundo son probables, podría ser de otro modo. Entonces, ¿por qué? Pues porque el conocimiento necesario solamente lo tiene la teología, solamente lo tiene Dios. El ser humano solamente puede tener un conocimiento probable del mundo, su conocimiento no alcanza esa infinitud del conocimiento necesario de Dios.
Es decir, también se basa en un conocimiento que es el del teólogo y de Dios mismo. Y así, por ejemplo, un caso que se puede meter aquí del conocimiento escéptico es el conocimiento kantiano sobre los fenómenos. Es decir, Kant conocemos los fenómenos, pero no conocemos el noumeno. Y entonces, ¿cómo sabe usted que no conocemos el noumeno? ¿Cómo sabe usted que lo más importante que es el noumeno, que son las cosas en sí, no lo podemos conocer? Pues dice Kant, ¿por qué alma, mundo y Dios, que son las tres ideas fundamentales de toda la ontología, pues resulta que son incognoscibles? ¿Por qué son incognoscibles? Pues ¿cuál es su fundamento, el fundamento de ese conocimiento que tiene? Pues las tablas de la silogística, juicios categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Cuando esos silogismos sobrepasan la experiencia, pues entonces caen en ilusiones trascendentales. Es decir, en realidad Kant es conocimiento escéptico, y sin embargo se basa en la lógica para hacer esta sabiduría negativa. El conocimiento relativista de las culturas es igual, toda cultura tiene una idea y entonces pues la propia idea de cultura es una idea de una cultura, entonces todo eso se relativiza completamente. Este asunto. El agnosticismo es más interesante todavía, porque el agnosticismo, que es una palabra que acuña Aldous Huxley, lo que dice es que a Dios no podemos saber nada de él. Es decir, el problema de Dios hay que dejarlo aparcado, el problema del ser, el problema fundamental, hay que dejarlo aparcado porque escapa a nuestro conocimiento. Esto es lo que dice Spencer con el incognoscible. Hay un elemento en la realidad al que no alcanzamos, es lo incognoscible, nunca podremos llegar a ello. Esta es una tesis sobre el ignorabimus. Ignoramos cosas, sí, pero ignoraremos más, sí. Este ignorabimus se hace respecto de este estrato de la realidad último al que no podemos llegar. Este dice, bueno, que es un conocimiento negativo, pero también oscuro y confuso. Esta es la cuestión. Es oscuro y confuso, ¿por qué? Porque ¿qué sabe usted es incognoscible? Este es el problema. El cognoscible, el que sabe usted, le da una entidad y no lo puede conocer. Pero ¿por qué le da una entidad? Es decir, está estableciendo aquí un conocimiento metamérico, desde el mundo y algo que está fuera del mundo a lo que no podemos acceder. Pero ¿y usted qué sabe entonces de eso? ¿Cómo sabe su existencia? Es decir, el conocimiento que tiene usted de esto es oscuro y confuso, de la misma tesis sobre el incognoscible, que es lo que le pasaba a Sócrates. Bien, pues entonces el modelo 5. El modelo 6 es negativo, pero parcial, pero por conexiones. Y este es el modelo que tienen las nematologías científicas, los fundamentalismos. Los fundamentalismos, las ciencias tienen un conocimiento, sí, categorial, de una parte de la realidad, sí. Sin embargo, generan una nematología que se come al resto. Y entonces el resto pasa por ser ignorancia respecto de esa categoría. Y esto le pasa a casi todas las ciencias cuando nacen. Por ejemplo, el tema de la psicología con Stuart Mill y todo esto. La psicología de pronto es la ciencia fundamental de todo. Aparece y se lo come todo. Por ejemplo, la sociología con Comte es la ciencia fundamental, positiva. El resto depende de ella, y así todas las demás. Es decir, una filosofía, una ciencia, una categoría, genera una nematología, por así decir, que fundamenta el resto. Lo que decía Ochoa de todo es química. Como yo sé que es la química, pues resulta que todo lo demás lo puedo entender desde mi categoría. Esta nematología, estos fundamentalismos, pues están desde un punto de vista negativo, negando los demás conocimientos en función de unas conexiones que sí conoce y que sí domina. Esto es lo que no se puede hacer. El más interesante es el modelo 7, que es un modelo negativo, total, pero sin conexiones, no se ven las conexiones. Y yo creo que este modelo 7 es el con el que da bueno, que es una de las estructuras metafinitas. Y es uno de los modelos más potentes que hay porque es un modelo dialéctico. Es decir, tiene una tesis sobre la ontología, sobre la unidad del todo, que es la relación entre el uno y el todo, y esta conexión entre el uno y el todo, entre las partes y el todo, y entre cada una de las partes y el todo y las partes, estas estructuras metafinitas, esta identidad entre las partes y el todo, resulta que la ruptura del principio de desigualdad. Resulta que tiene muchas configuraciones a lo largo de la historia, se ha dado en muchos, pero nadie lo había advertido, nadie había dado con esa configuración, esta estructura metafinita. Por ejemplo, Tales de Mileto, todo es agua, pero ¿por qué parece que no? Pues porque se transforma en aire, en sólido,
Es decir, tiene un trámite crítico negativo, es decir, es dialéctica, es una tesis dialéctica, y de ahí la fuerza que tiene. Es decir, tiene una explicación por qué, si ontológicamente el uno y el todo se identifican, usted no lo puede saber. Es decir, tiene la explicación de la misma ignorancia que tiene usted sobre eso. Por ejemplo, las anágoras, las homeomerías, la sección áurea de los pitagóricos, la idea de microcosmos y macrocosmos, la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres, pero en realidad son uno, hay una unidad de cada parte respecto del todo. La monología de Leibniz es uno de los fundamentales, que tiene una introducción a la monología de Leibniz, bueno, que es fundamental. En la fenomenología del espíritu de Hegel hay una unidad de las partes de los procesos del espíritu y el todo, con los que se va desarrollando. Y la idea que vimos, que estuvimos desarrollando sobre la tesis de los primeros románticos, de la relación entre la obra y la obra de arte total, esa relación es también metafinita. Bien, entonces, lo interesante de esto es esta cuestión dialéctica por la cual esta unión ontológica, esta conexión total entre unas partes y otras y el todo, esta monadología, este monismo absoluto, es precisamente... Tiene una explicación de cómo no lo sabes. Por ejemplo, y claro, sobre todo desde el punto de vista espiritual e idealista. Es decir, no se ven ahí las conexiones entre el uno y el todo. No hay manera de saberlo, esas conexiones, cuáles son. Entonces, esto tiene su explicación. Por ejemplo, en la armonía preestablecida de Leibniz, la explicación es que cada una de las mónadas refleja al conjunto de todas las mónadas, pero desde su perspectiva. Entonces, la perspectiva de cada mónada, por así decir, no es la perspectiva de la mónada de Dios, que ordena todas las demás, las armoniza en una armonía preestablecida. Entonces, realmente lo que tiene el conocimiento de todo es Dios, y cada una de esas mónadas que refleja el resto lo hace desde un punto gradual. Por ejemplo, ¿por qué si la realidad entera tiene un desarrollo con Hegel, un desarrollo dialéctico con Hegel, no se puede saber desde los griegos o desde los romanos, o no se puede saber desde el medievo? Pues porque tú estás en una fase de ese desarrollo, que esto es lo que llama Hegel la astucia de la razón. Tú estás metido en una serie de emociones, de problemas, de circunstancias, y entonces no puedes percibir ese todo. Ahí está la explicación de esta estructura metafinita que está vinculando todas las partes con todas. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el caso de los primeros románticos alemanes, la explicación de por qué, si la obra se conecta con la obra total, con el todo, con el absoluto, no lo puedes saber, y es porque tú solamente tienes un conocimiento interpretativo de la obra, y otro va a tener otra interpretación, y entonces esas interpretaciones son infinitas. Es decir, entonces yo creo que la explicación, por así decir, de esta que además, bueno, lo dice en dos sitios, uno en unas conversaciones con Santo Leza y luego aquí en Salamanca, en una conferencia que yo que se llama Gustavo Bueno en Salamanca, donde viene a decir que es esto, que puede ser que el sistema del materialismo filosófico cristaliza una vez que se localizan estas estructuras metafinitas. Y entonces, por ejemplo, con la idea de la holización. La holización no es más que la identidad del individuo en democracia y el todo, y el Estado. Esto, el que lea el contrato social de Rousseau va a ver que la unidad, la vinculación entre el uno y el todo del individuo, la voluntad del individuo y la voluntad general es lo mismo que la unión mística de la Iglesia. Uno se une en la Iglesia con Dios y pierde su voluntad cuando gana su libertad, cuando deja de estar alienado. El contrato de Rousseau es exactamente lo mismo, pero secularizado. Es decir, la idea de holización va vinculada a estas estructuras metafinitas. Bueno, pues, en la introducción a la monología de Leibniz dice, bueno, tal es nuestra tesis, que la monadología, en la forma absoluta que le dio Leibniz, no es precisamente una ontología que pudiera ser considerada en sí misma consistente. Es decir, pasa por ser el máximo conocimiento de todas las inconmensurables y todas las partes infinitas y unas con otras, cuando resulta que no es consistente. ¿Por qué? Pues es un problema lógico, que es el que tiene que ver con la relación entre que se ha visto muchas veces, por ejemplo, Russell respecto de Frege,
que es el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, ni se puede contener ni se puede dejar de contener. Es un imposible completo, que es la tesis de la mónada de las mónadas. No puede ser una mónada. O sea, resulta que cada mónada refleja el universo, pero la mónada de las mónadas es una mónada porque refleja a las demás, pero también se refleja a sí misma. Eso es imposible, completamente imposible, lógicamente imposible, inconsistente. En este argumento se basa, bueno, para romper esas estructuras metafinitas, tal y como se han dado en toda la tradición. Entonces, este argumento lo he visto yo en Todorov, una teoría del símbolo que tiene Todorov, y se lo aplica precisamente a los románticos. Los románticos ven esta inconsistencia también. Entonces, bueno, para salir al paso de un problema que hay sobre lo que dije de los románticos contra el romanticismo, hablando con Pelayo García Sierra, precisamente, que entendió que yo no me refería al arte sustantivo, que lo había puesto él, sino a los títulos de los rótulos, que es lo que pone Pelayo García Sierra, para que no haya confusión y no haya problemas con estos asuntos. Entonces él me dio la razón, él entendió que yo me refería a los rótulos cuando hablaba de arte sustantivo por esta cuestión, esta crítica, esta idea, ¿no? Entonces, para decir en dos palabras, ¿qué se refiere bueno cuando habla bueno de arte sustantivo? Un dato, ¿no? Para que no haya más problemas y no se ofenda a nadie, un dato solo. ¿Cuándo se refiere bueno a la idea de arte sustantivo, que es a la que nos referíamos con los románticos? La idea de arte sustantivo, bueno, lo define, yo solamente lo he visto en un sitio. Lo he visto en un sitio, es decir, cuando habla bueno de la idea general de arte sustantivo, esto es lo que me refiero yo. La idea general de arte sustantivo, cuando la nombra bueno y cuando la especifica, porque es la base, es la idea general, que se aplica luego a todas las demás acepciones, ¿no? Pues solamente lo dice en un sitio, que es el Diccionario de Filosofía, en la entrada 648. En la entrada final, lo que dice es que el arte sustantivo, en realidad, son sus modulaciones. Es decir, las modulaciones, las especies, las categorías artísticas agotan el género. El arte sustantivo por sí mismo no es nada. Las modulaciones significa que cada especie agota el género por entero. Entonces, esto lo pasa con las modulaciones de la derecha, con las modulaciones de la felicidad. Esos son los cascotes reales a los que hay que referirse. Y por eso yo creo que el problema hay que enfocarlo desde esta definición que da. Si hay otra definición que encuentren ustedes, me lo dicen. Pero yo creo que esta es la definición, esto es lo que entiende bueno por arte sustantivo. Las modulaciones, el arte sustantivo en sí no es nada. Es el diagnóstico de esta sustantivación que se ha dado pues, a partir del siglo XVIII en adelante. Bien, entonces, el modelo 8, entonces, ¿en qué consiste? Pues el modelo 8 consiste en la ruptura de esta idea, de este conocimiento total, donde todas las cosas están conectadas con todas, cada uno con el resto y con el todo, y hay una continuidad total, que no podemos establecer cuál es. Entonces, la ruptura de esta idea es la que va a dar lugar, cuando se va aplicando a un sitio u otro, al desarrollo del materialismo en general, por así decir. Y entonces el problema es, ¿en qué nos basamos para hacer, en qué sabiduría se basaría, bueno, firme, segura, necesaria, para hacer esta crítica a este sabio? Pues yo no creo que sea otra, por lo menos eso dice en Ignoramus Ignorabimus, que es un artículo fundamental en este sentido, que son los cierres categoriales. Los cierres categoriales es el suelo firme, el suelo inamovible, por así decir, necesario, de conexiones necesarias, de relaciones necesarias entre las partes, en el que te puedes basar sin miedo que ser tragado por este númeno o por este fondo último que no conocemos. No hay miedo ninguno porque son los conocimientos más rigurosos del saber, estos cierres categorías que cuando se cierran explotan y permiten este tipo de cuestiones. Entonces dice en Ignoramus Ignorabimus, pretendemos mostrar en las páginas sucesivas que esta pluralidad de ciencias categoriales, en tanto reafirman y amplían el tema platónico aristotélico de la inconmensurabilidad de los géneros, nos permiten reexponer la cuestión de los límites de la ciencia en términos diaméricos. Este proceso diamérico es la clave. No podemos decir metaméricamente que hay algo inconocible porque no podemos decir nada de ello, si estamos fuera de esto, ¿no? Aquí tenemos que trabajar aquí diaméricamente, entre las partes, entre las categorías, no ya tanto como una limitación de la ciencia por la realidad ignota, no es que las ciencias estén limitadas para una realidad ignota, sino como una limitación de cada ciencia, de cada categoría, por las demás ciencias categoriales de su entorno. Este es el procedimiento diamérico para tener un conocimiento
firme, pero que, por así decir, no se agote, no tenga un fundamento, no sea fundamentalista, por así decir, que no agote la realidad en este, ¿no? Y entonces, pues nada, acabo con una frase sobre, es decir, nos referimos a M. M no puede ser un ignorabimus al modo de Spencer, por ejemplo, un incognoscible que está ahí, porque dice, bueno, precisamente aquí también, y también lo dice en el fundamentalismo y fundamentalismos, que M es la clase vacía. Pero la clase vacía absoluta, el no ser, no es eso. Es la clase vacía de fenómenos. Entonces, el conocimiento de fenómenos de modo riguroso son estos cierres categoriales en los que nos basamos. Y termina bueno con una frase que dice que el ignorabimus tiene que estar fundado, enmarcado, tiene que ser retrospectivo, es un proceso dialéctico, no directo. ¿Por qué? Porque el conocimiento finito, dice, bueno, es el conocimiento fuerte, no el infinito. Muy bien, nada más. Buenas, Luis Carlos, enhorabuena por tu conferencia. Quisiera retomar una cuestión que has suscitado en relación con la idea de arte sustantivo, y es que en tu última conferencia sobre la idea de romanticismo, en la ronda de preguntas final, concediste a Marcelino Suárez, aquí presente, que la idea de arte sustantivo era efectivamente una idea funcional. Entonces, si la idea de arte sustantivo como tal se agota en sus modulaciones, la pregunta es si no habría que determinar alguna proporción común, es decir, una forma de función que nos permita efectivamente decir que, por ejemplo, la música es un arte sustantivo y no, por ejemplo, el adoquinado de las calles, ¿no? Y en relación con esto, plantear también hasta qué punto, cuando decimos, por ejemplo, que una idea es un mito, o la idea de arte sustantivo es un mito, o la música clásica es un mito, si no, esta tesis no queda incompleta a no ser que hagamos posiblemente una reconstrucción de la idea como tal. Es decir, qué es efectivamente la idea de arte sustantivo, qué es efectivamente la música clásica. Porque si no, podría parecer que si el mito es siempre un mito respecto a una realidad efectiva que está oscurecida o está confundida, pues efectivamente, ¿en qué sentido podemos decir que algo es un mito si no determinados en función de la reconstrucción, es decir, de esa realidad efectiva? Claro. Muchas gracias. Pues nada, pues sí. Hombre, un mito también se puede entender en modo funcional. Igual, exactamente igual. Pones unos parámetros, ves por dónde se desarrolla, qué características tiene y por ejemplo, la idea de arte, pues esto tiene dos modulaciones. Tiene dos modulaciones, quiere decir que ya está rota, que no existe el arte, que son adjetiva y sustantiva. Pero luego arte y sustantivo, pues le pasa lo mismo. El arte y sustantivo también tiene, las modulaciones que tiene, pues son las diferentes categorías. Y yo no he encontrado otra definición que tenga, bueno, de la idea general. No de artes o cuando habla de cosas de este o de otras cosas. No, cuando habla de la propia idea, pues es esa. Pero claro, si una idea se tiene que ver en función de sus modulaciones, quiere decir que no es una idea general. Que las modulaciones, por así decir, las especies agotan el género. Y entonces, pues yo me baso en eso. Porque yo no he encontrado otro sitio, yo de verdad que yo he buscado todo lo que he podido, donde se hable de la idea general. Es decir, la idea con la que tienes que ver luego las diferentes acepciones con las que aparecen aquí y allí. Entonces, claro, yo creo que esto cambia mucho la cosa y entonces, pues, quiere decir que tiene que ser el principio para entender las demás maneras de hablar de arte sustantivo aquí y allí, creo yo, porque está hablando de la idea. Si aparece en otro sitio, pues yo no lo sé. Desde luego, de la idea de arte dice que no es una idea genérica, que no es una idea distributiva, lo dice eso en el capítulo 10 de la Fe del Ateo. La idea de arte que hemos utilizado en el capítulo 9 no es una idea distributiva, quiere decir que no tiene una serie de acepciones que se pueden aplicar a todas las artes, pero tampoco es una idea atributiva. No es una idea atributiva porque no hay un arte total, no hay un conjunto de artes, ¿no?, atributivamente considerado. Pues yo creo que en realidad el arte sustantivo es parecido. El arte sustantivo es la sustantivación de las obras, la hipóstasis de las obras, la separación de las obras, la elevación de las obras, por así decir, pero eso es una operación que
que se ha hecho a partir del siglo XVIII, y yo creo que precisamente con los románticos, y que los museos aplican constantemente, ¿no? Es una hipóstasis de esas obras y es, por así decir, el diagnóstico de la enfermedad, creo yo, que pasa como la idea de cultura objetiva. La idea de cultura objetiva es el diagnóstico que está pasando hoy en día con la idea de cultura, que ya no es subjetiva, sino que es objetiva. Igual con el arte, ya no es adjetivo, sino que es sustantivo. Yo es lo que, después de darle muchas vueltas, he visto. Si hay otra acepción por otro sitio que hable de la idea, que es la clave de esto, pues nada, se cambia y se rectifica. No se trata de molestar. Bueno, Luis Carlos, pues nada, muchas gracias por la charla y enhorabuena. Estoy muy de acuerdo con el enfoque y con la conclusión, etcétera. Y te quería hacer una pregunta, sí, es una pregunta y es quizás también una matización para tratar de ser enteramente justos a la hora de... Por otro lado, me ha parecido muy interesante tu clasificación de los sabidurías y las antisabidurías, etcétera. Pero para tratar de ser completamente justos con Kant, a la hora de evaluar o de tratar a Kant, pues, claro, yo creo que decir que Kant, vamos, que el Kant como antisabio es un escéptico, etcétera, sí es cierto, pero hay que matizar lo siguiente. El tipo de escepticismo, para decirlo en esos términos que Kant está planteando, está construido desde el interior de una ciencia que Kant considera como universal y necesaria en sus juicios veritativos, que es la ciencia de Newton, y luego la ciencia y la geometría de Euclides y la aritmética, etcétera. Y entonces quiero decir que Kant está trazando las fronteras, a su manera, las fronteras del conocimiento desde el interior de unos conocimientos positivos que son los del siglo XVIII, cuando escribe Kant, a la altura de su mundo heredado, ¿no? La diferencia, claro, con el materialismo filosófico, pues es que el materialismo filosófico está en el siglo XX y en el siglo XXI, y entonces ya no es la física de Newton y la aritmética y la geometría de Euclides, por ejemplo, sino que es pues la mecánica de la teoría de la relatividad, por ejemplo, y la termodinámica, y la química, y la física química, y la biología molecular, y la bioquímica, y la genética de poblaciones, es decir, un conjunto de muchas ciencias distintas, que cada una tiene un cierre propio y que son, por tanto, categorías, efectivamente, y que están parcialmente, por supuesto, conectadas y entrelazadas entre sí, pero también desconectadas, de tal suerte que no hay una ciencia única del universo, pero que, sin embargo, no por no ser ciencias del universo son meras apariencias ni meras fantasías, sino que son, como dices, los únicos conocimientos ciertos que tenemos de la realidad, ¿verdad? Es decir, los únicos momentos de necesidad del mundo, como dice Gustavo Bueno en la filosofía de las relaciones. Y entonces, al no ser meras fantasmagorías o ciencias puramente aparentes que pudieran mensurarse con una sabiduría infinita, pues estas ciencias categoriales que están limitadas, lo que hacen imposible es esa sabiduría infinita. Porque si esa sabiduría infinita existiese, no habría ciencias. Serían puras apariencias, ¿verdad? Quiere decir que serían ciencias categoriales aparentemente pro statu isto, hasta que estemos del frente de Dios y nos demos cuenta de que todo era en realidad un pseudo saber en comparación con el saber absoluto de Dios, que es una especie de sabelotodo, ¿no? De I know it all, pero directamente, ¿no? Y entonces, claro, como resulta que no se puede saber todo porque el todo no existe, lo que existen son categorías distintas entre sí, disyuntas, parcialmente, e inconmensurables, pues entonces lo que no puede haber es omnisciencia. Y por tanto tampoco puede haber Dios. Sí, bien, sí. Vamos a ver. La metáfora que utiliza Bueno es la diferencia entre el archipiélago de categorías y la isla. La isla sería la kantiana, pero claro, sería una isla que siempre estaría en función de estar anegada por ese nómeno, por así decir, ¿verdad? Siempre estaría, por así decir, desde ella no se puede establecer esa pluralidad diamérica. Solamente después del siglo XIX, yo creo que es cuando Bueno está al tanto de todas esas categorías y entonces puede establecer esos procesos, viendo esos procesos a un límite dentro de cada categoría y este tipo de cuestiones. Quizá en Kant el problema que tiene el númeno
es que tiene un referente que lo conoce, que es el conocimiento arquetípico de Dios. Es decir, igual que el ser humano conoce el fenómeno, pues el noumeno tendría un conocimiento, por así decir, vinculado a él, que es el conocimiento intuitivo, divino, que nos niega a nosotros. Y entonces, la tesis de Bueno es que rompe el sistema, por así decir. Es un sistema que no ha llegado a ser sistema como tal. Por lo menos eso dice en la confrontación de las 12 ideas o algo así, ¿no? Del materialismo con... Viene a decir esto, que no cuaja como sistema precisamente porque el número supone un conocimiento arquetípico y rompe con esta capacidad de sistematismo que decía Jacobi. Bien, no sé, pero vamos, estoy de acuerdo con lo que dices. Yo creo que yo he visto esto de ignoramus, ignorabimus, precisamente cuando he escuchado conferencias tuyas, que la importancia de este artículo, porque lo tiene. Buenas noches, ya para cerrar, profesor Martín Jiménez. Perdón. Que no con relación a la polémica del ignorabimus, ¿no? Gran discusión en 1880 en der Königliche Akademie zu Berlin, ¿no? En la Academia de Ciencias de Berlín. Yo creo que precisamente el que Haeckel, que era el que promovió las teorías de Darwin en Alemania, tuviese ese componente biologicista tan fuerte, puso en discrepancia a su profesor Rudolf Virchow, que también era su maestro. Haeckel era médico, Virchow también, y yo creo que por eso Haeckel optó por ir a la zoología. Ciertamente tanto Haeckel como Virchow, como Raymond, que también estaba involucrado, era en electrofisiopatología. Ciertamente yo creo que cuando Haeckel intentó plantear ese de Welträtsel, la respuesta en contra a las 7 preguntas claves de Raymond y los límites, por lo tanto, de las categorías científicas y lo indispensable de los cierres para limitar los campos científicos y no confundir las materias, creo que eso fue lo que Haeckel no vio. Acabo de escuchar un comentario brillante allá arriba, porque David Hilbert, el matemático brillante de la Universidad de Göttingen, ese se atrevió a ser Dios. La frase de Hilbert más o menos dice algo como wir müssen wissen, wir werden wissen. O sea, el absoluto es prácticamente nosotros sabemos y nosotros sabemos que sabremos. Y ahí con eso creo que Hilbert pues resbaló en las nematologías, cayó completo, aunque él aportó que a través de la lógica matemática iba a fundamentar las respuestas a Raymond. Ya posteriormente se encontró que no es posible y que hay limitaciones. Sin embargo, esa frase del matemático Hilbert mueve a la ciencia alemana moderna. Y eso creo que hay que resaltarlo porque ellos siguen ahí. Muchas gracias. No, a usted. Bien. Bueno, pues gracias Luis Carlos. Despedimos la jornada de hoy.